Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo seminario de IBIDAT. Hoy tenemos con nosotros a Christopher, que es doctor por la Universidad de Chile y de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid. Fue dirigido por Antonio Fernández Zanta y Marcos Kiwi. Ha realizado varios postdoc en Francia y también obtuvo un puesto Juan de la Cierva aquí en España. Después, pues volvió a Chile para unirse a la Universidad de la Concepción, donde se encuentra actualmente. Sus intereses están en la teoría de grafos, la optimización combinatorial y los algoritmos. Y hoy nos viene a hablar precisamente sobre un problema específico de grafos. Así que, Christopher, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y voy a compartir la presentación. Vale. Ven bien la presentación, ¿no? Sí, se ve. Sí, vale, Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias de nuevo por la invitación, por la presentación y a quienes están escuchando y viendo la presentación. Hoy día les voy a hablar de efectivamente un problema de grafos, en donde usamos los grafos como para resolver un problema que podría tener una motivación en la representación, en una representación geométrica de datos, de bases de datos. ¿Ok? Bueno, el hilo de la presentación es bastante clásico. Voy a explicar el problema, voy a explicar algunas soluciones parciales que tenemos o algunas partes del problema que tenemos solucionado y después qué cosas quedan abiertas, ¿no? Entonces, déjenme empezar motivando el problema. Supongamos que tenemos una base de datos y lo que queremos es hacer una representación geométrica de los datos, donde, por ejemplo, una base de datos como la que tenemos a la izquierda, en donde cada dato es un vector que representa donde cada entrada puede representar una propiedad del dato, entonces un vector completo representa a un dato. Y lo que queremos hacer es representarlo mediante un dibujo, en donde una colección de puntos, en el plano, por ejemplo, o en un papel, en donde cada punto representa un dato y lo que queremos hacer es descubrir patrones o simetrías o regularidades que ocurren entre los datos, ¿no? Entonces, más formalmente, lo que vamos a hacer es representar esta base de datos como un grafo en donde cada vértice va a ser uno de los datos y va a ser un grafo con pesos en las aristas. Entonces, el peso de una arista va a representar algo así como una medida de similaridad entre los dos datos que están conectados por esa arista. Entonces, el input del problema va a ser este grafo con pesos y además vamos a tener un espacio métrico, que es el espacio en donde queremos hacer la representación. ¿Y cómo definimos la representación? Bueno, definimos como una inyección del conjunto de vértices del grafo en el espacio métrico, de tal manera que si tengo dos aristas que son incidentes, que comparten un nodo, por ejemplo, en este caso, en lo que está escrito en la transferencia, el nodo T, entonces la arista que pesa más, es decir, la arista que une dos datos que son más similares, tiene que, digamos, los dos vértices que están conectados por la arista que pesa más, tienen que estar más cerca, tienen que estar a menor distancia que los dos vértices que están conectados por la arista que pesa menos, que son los dos datos que son un poco más distintos. Entonces, por ejemplo, si es que pensamos, en vez de que sea una medida de similaridad, es una medida de amistad, y en particular voy a poner un ejemplo bien cotidiano, ¿no? Que, por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de invitados a un matrimonio, y entonces la lista de invitados del matrimonio, cada persona puede decir, bueno, puede pasar por la lista y decir, ok, sí, esta persona es mi amiga, esta persona no tanto, con esta persona sí puedo sentarme en una mesa juntos, con esta no, con esta mucho más, etc.
Entonces lo que queremos es que para cada persona, al sentarlos en las mesas, digamos, que eso es equivalente a ponerlos en los puntos en el plano, queremos que sus amigos queden más cerca que sus enemigos. ¿Okay? Y de hecho, el nombre del problema viene de esa motivación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un grafo en donde las aristas rojas que están marcadas, rojas y punteadas, digamos, voy a suponer que pesan 0 y las aristas azules y continuas pesan 1, y entonces quiero hacer un dibujo, y ese puede ser un dibujo, ¿no? Es una inyección en el plano, pero no es lo que estamos buscando, porque, por ejemplo, esa arista azul pesa más que las aristas rojas que están marcadas. O sea, es más larga que las aristas rojas que están marcadas ahí, y son aristas incidentes porque tienen este vértice A en común. Lo mismo con esa otro par de aristas. ¿Okay? Sin embargo, ese dibujo sí es un dibujo válido, porque si tomamos cualquier vértice y miramos las aristas incidentes a ese vértice, por ejemplo, si tomamos este vértice A y miramos las aristas incidentes a este vértice, entonces las aristas azules son siempre más cortas que las aristas rojas. ¿Okay? Ojo que no es lo mismo que decir toda arista azul es más corta que toda arista roja. A mí o en esta definición, lo único que nos interesa es que para cada vértice, las aristas incidentes a ese vértice respeten esta condición de los pesos. Entonces, por ejemplo, en este caso, para este vértice, las aristas incidentes a este vértice son, bueno, todas las aristas que lo tocan, ¿no? Y todas las aristas azules que lo tocan son más cortas que todas las aristas rojas que lo tocan. ¿Okay? Entonces, este es un dibujo válido y, bueno, como pueden ver, efectivamente refleja ciertas regularidades o ciertos patrones en el conjunto de datos. ¿Okay? Entonces, bueno, el problema en sí es, tenemos como input un grafo con peso y un espacio métrico, y queremos determinar si dicho grafo tiene un dibujo válido en el dicho espacio métrico. ¿Okay? Y en el caso de que la respuesta sea positiva, entonces queremos encontrar ese dibujo válido. Este problema, como pueden ver, tiene podemos identificar dos parámetros donde podemos especificar, achicar o variar el problema, ¿no? Uno es qué tipos de pesos tienen las aristas del grafo. Entonces, una opción es que sean pesos binarios, es decir, 0, 1, como el ejemplo que puse en un par de slides atrás. Me refiero a que sean, por ejemplo, son similares o no son similares, que haya una dicotomía entre ser similares o no ser similares, ser amigos o ser enemigos, etc. O puede ser una cosa más continua, ¿no? Y podemos suponer que los pesos pueden tomar cualquier valor. Okay. Y la segunda variable, por decirlo de alguna manera, de este problema es el espacio métrico. ¿En qué espacio métrico resolvemos el problema? Entonces, bueno, obviamente la intención es siempre hacerlo la intención o el objetivo para resolver este problema es generar visualizaciones. Entonces, la intención es que los espacios métricos sean espacios métricos de baja dimensión y que podamos hacer una representación, una visualización de los datos. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a contarles hoy día tiene que ver en particular con, por ejemplo, cuando el espacio métrico es la recta la recta real, digamos, y voy a explicar qué ocurre en ese caso cuando los pesos son 0,1 o cuando los pesos toman cualquier valor. ¿Okay? Entonces, vamos a partir con el problema en la línea. Por favor, si hay alguna definición o cosa que no sea clara, interrúmpanme sin ningún problema.
Ok, entonces lo primero que quería comentarles es que, bueno, efectivamente este problema no es fácil en el sentido de que cuando el grafo es un grafo arbitrario, incluso teniendo solo peso 0,1 en las aristas, decidir si dicho grafo tiene un dibujo válido en la recta real es un problema NP completo. Sin embargo, cuando el grafo tiene todas las aristas y conocemos todos los pesos, digamos, entonces sí podemos resolverlo y existe Sigan y sus colaboradores, digamos, demostraron que nos basta con tomar el subgrafo positivo, que es digamos, el subgrafo que contiene todas las aristas que pesan 1 y solamente esas aristas, y verificar si ese grafo es un grafo de intervalo unitario. Si es así, entonces sí va a existir un dibujo válido, y encontrar el dibujo válido no es complicado porque basta con tomar un modelo de intersección de un grafo de intervalo unitario y poner los vértices en el extremo izquierdo de cada uno de los intervalos, de sus intervalos correspondientes. Entonces, de alguna manera esto nos permite decir, ok, en este caso el problema se puede resolver de manera eficiente y podemos encontrar un dibujo de manera eficiente. Sin embargo, cuando suponemos cuando tenemos pesos positivos, y en realidad, sin embargo, cuando pasamos al otro caso, digamos, cuando generalizamos un poco y consideramos cualquier tipo de peso, entonces ya no tenemos esta estructura combinatorial de considerar el subgrafo positivo. ¿Okay? Entonces, hay que usar otro tipo de herramientas. Entonces, déjenme definir la matriz de similaridad o matriz de adyacencia extendida del grafo, en donde básicamente tenemos una matriz cuadrada y en la entrada IJ vamos a poner el peso de la arista que une el vértice I con el vértice J, si es que tal arista existe, un asterisco si es que la arista no existe, y en la diagonal vamos a poner el máximo peso. ¿Qué quiere decir decir que en la diagonal ponemos el máximo peso? Lo único que quiere decir es que por default vamos a suponer que cada vértice o cada dato es lo más similar posible a sí mismo. ¿Okay? Por eso el máximo peso tiene sentido. Entonces, por ejemplo, esas podrían ser matrices de similaridad de alguna base de datos. Y déjenme hacer un par de definiciones. Una matriz, la definición crucial acá es que una matriz son las matrices que se conocen como las matrices Robinson. Y una matriz es Robinson si es que yo me paro en cualquier entrada de la matriz y me acerco a la diagonal. Estoy hablando de matrices cuadradas y simétricas, ¿ok? Porque, al pensar en grafos, esa definición define matrices que son cuadradas y simétricas, porque las aristas no tienen un sentido, entonces el peso en la entrada IJ es el mismo que en la entrada JI. ¿Okay? Entonces, estoy pensando, tomo cualquier matriz cuadrada y simétrica. Voy a decir que esa matriz es Robinson si es que al pararme en cualquier entrada de la matriz y acercarme hacia la diagonal, los valores son no decrecientes. Y me puedo acercar a la diagonal ya sea por la horizontal o por la fila o por la columna. ¿Ok? Y esa definición, bueno, la podemos hacer para matrices completas, es decir, cuando corresponden a la matriz de similaridad de un grafo completo, o la podemos hacer para matrices incompletas, que, bueno, como definición no tienen... me estoy refiriendo simplemente a cuando no conocemos todas las entradas, entonces tenemos algunos valores que no son numéricos, y en ese caso lo único que nos saltamos, no consideramos esos valores no numéricos, ¿no? Entonces, en ese caso, la definición es la misma, nos paramos en una entrada y cada vez que nos acercamos a la diagonal, los valores numéricos tienen que ser no decrecientes.
¿Ok? Entonces, esa es una matriz de Robinson, y vamos a decir que una matriz es robinsoniana si es que puedo permutar las filas y columnas de alguna manera, de tal manera de llegar a una matriz Robinson. ¿Ok? Dicho de otra forma, si es que puedo, o sea, la matriz de similaridad de un grafo depende de cómo yo numero los vértices. ¿Ok? Porque entonces, si encuentro la numeración correcta directamente, entonces lo que voy a obtener va a ser una matriz Robinson. Sin embargo, si es que, lo que puedo obtener es una matriz Robinson. Sin embargo, si es que los números de la manera errada, entonces voy a obtener algo que es una matriz Robinson, pero en donde las filas y columnas están permutadas. ¿Ok? Y esas matrices, las que podemos encontrar, tienen un buen ordenamiento de los vértices, entonces las vamos a llamar matrices robinsonianas. Y bueno, un ejemplo de eso son matrices que... Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de una matriz robinsoniana completa y un ejemplo de una matriz robinsoniana incompleta. Y déjenme comentar que las matrices robinsonianas fueron presentadas en un contexto de... fue Robinson quien presentó estas matrices como alrededor de los 50, y lo que él buscaba era hacer una ordenación lineal de una colección de depósitos arqueológicos. ¿Okay? Y entonces lo que él conocía algo así como la matriz de similaridad tenía que ver con cuán cerca en el tiempo estaban los depósitos. Y entonces él lo que quería hacer era un ordenamiento lineal, refiriéndose a un ordenamiento temporal de los depósitos arqueológicos, a partir de la distancia en el tiempo que sabía que existían entre cada uno de los depósitos. Ok, entonces, este es un problema combinatorial que a priori parece estar bastante relacionado con el problema geométrico que yo les conté al principio. Y efectivamente lo está. Entonces, bueno, junto con Julio Aracena, un colaborador, nosotros logramos demostrar que para que si yo tengo un grafo con peso y tengo un grafo con peso arbitrario y el espacio métrico en consideración es la línea, entonces para que ese grafo tenga un dibujo válido en la línea, lo que es una condición necesaria que la matriz de similaridad de ese grafo sea una matriz robinsoniana. ¿Okay? Y de hecho, cualquier dibujo válido va a generar un orden de Robinson. Los órdenes de Robinson son los órdenes que hacen que la matriz sea una matriz de Robinson. ¿Okay? Sin embargo, bueno, y una idea de la demostración que no es muy complicada es que, bueno, si la matriz no es robinsoniana, entonces para cualquier orden que yo tome del conjunto de vértices, siempre va a haber una entrada que está más lejos de la diagonal, que es más grande que una entrada en la misma fila, que una entrada que está más cerca de la diagonal, digamos. Y eso en términos del grafo quiere decir que puedo tomar tres vértices. Uno puede hacer una analogía entre estos tres vértices y la fila que representa el vértice A. Entonces, lo que estoy diciendo es que para cualquier orden va a existir un vértice C cuya similaridad con el vértice A es más grande que un vértice B, que la similaridad que existe entre el vértice A y B. Pero C va a estar más lejos en ese orden de A que B. Entonces, si hacemos cualquier inyección en la recta real, como este orden, respetando este orden, entonces se va a violar la condición.
Y como, entonces por eso se va a violar la condición de dibujo válido. Entonces por eso es una condición necesaria que el orden que induce un dibujo válido sea un orden robinsiano. Entonces, ese es un orden de Robinson. ¿Okay? Sin embargo, no es una condición suficiente. Es una condición, para que un grafo tenga un dibujo válido en la recta, es necesario que su matriz de semilabilidad sea robinsoniana, pero no es suficiente. Y en particular encontramos un contraejemplo. Esta matriz, bueno, uno puede ver resolviendo un problema lineal que esta matriz no tiene un dibujo válido. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos en contraposición a las matrices 0,1, a los grafos con peso 0,1, que en donde existe una caracterización combinatorial, acá nosotros encontramos una condición necesaria, que es combinatorial, sin embargo, no es suficiente, no es una caracterización completa. Pero lo que sí demostramos es que, ok, a partir de la matriz de similaridad y de una matriz de similaridad Robinson, nosotros podemos construir un poliedro que va a ser vacío si solo si no existe un dibujo válido. O dicho de otra manera, va a ser un poliedro en donde cada punto de ese poliedro va a representar un dibujo válido del grafo. ¿Okay? Y entonces podemos usar a partir de eso, usando programación lineal, podemos resolver el problema y encontrar un dibujo válido. Ok, entonces, y el poliedro, bueno, no es la construcción, déjenme volver acá, la construcción no es difícil porque en el fondo es listar las desigualdades que tienen que ocurrir entre, me paro en un vértice, por ejemplo en este vértice, y yo sé que el orden tiene que ser un orden Robinson, así que las desigualdades de orden ya las tenemos, el orden de los vértices ya los tenemos, de las variables, digamos, ya los tenemos. Y después nosotros, por ejemplo, si me paro en este vértice, la distancia entre estos dos vértices tiene que ser menor que la distancia entre estos dos vértices. Y entonces podemos listar las desigualdades que se tienen que cumplir y eso termina definiendo el poliedro. Entonces, en conclusión, en el caso de cuando tenemos un grafo con pesos arbitrarios, el problema lo podemos, y si el grafo es completo, el problema lo podemos resolver usando primero, viendo si su matriz de adyacencia es robinsoniana o no, y una vez que encontramos la matriz, una vez que sabemos que sí es robinsoniana, entonces, bueno, encontrar un orden robinsoniano toma tiempo cuadrático, no es tan complicado computacionalmente, y a partir de eso podemos construir el poliedro y resolver el problema lineal, el programa lineal. Hay una pregunta, es que, bueno, una matriz robinsoniana puede tener un número exponencial de órdenes Robinson, ¿ok? Entonces, es válido preguntarse, bueno, y el poliedro que construimos depende del orden que escogemos, ¿ok? Entonces, es válido preguntarse si la respuesta, o sea, si el poliedro, si todo orden de Robinson tiene un dibujo válido. Y bueno, nosotros otra cosa que bueno, demostramos fue que efectivamente sí, todo... básicamente, si un poliedro es vacío, entonces todos los poliedros para los distintos órdenes Robinson van a ser vacíos. O dicho de otra manera, si un orden de Robinson tiene un dibujo válido, entonces todo orden de Robinson para esa matriz también va a tener un dibujo válido. Entonces, podemos tomar cualquiera y resolver el problema. Okay. Entonces, bueno, de alguna manera eso responde y completa el estudio en el caso de la línea. Sabemos que
bueno, si si el grafo no es completo o si la matriz no es completa, el problema es NP completo, y si el grafo es completo, entonces lo podemos resolver ya sea en el caso de peso 0,1 a través del subgrafo positivo, y si no, en el caso de peso general, entonces a través de la matriz ergonewsoniana y usando programación. En el caso hay otras cosas que se pueden hacer, pero no voy a profundizar más, pero en el caso, por ejemplo, de cuando el grafo no es completo, uno puede estudiar, y de hecho hay trabajo al respecto, de problemas de una versión de optimización de este problema. Es decir, yo puedo definir una función objetivo, por ejemplo, minimizar el número de veces que se viola la condición de dibujo válido y para cada vértice, y entonces buscar un dibujo, buscar una aproximación, buscar un dibujo que minimice el número de errores. Ok, en otros espacios métricos, bueno, otros espacios métricos que hemos considerado son la circunferencia. Bueno, desde un principio les decía, el objetivo es siempre hacer una visualización, entonces la idea es ir avanzando en espacios métricos que son de baja dimensión, ¿ok? Pero que su complejidad nos permite ir agrandando el número de la familia de grafos que podemos dibujar, que podemos representar. Entonces, bueno, la circunferencia, de nuevo, pues tenemos estudios similares al antes descrito, y entonces, de nuevo, en el caso más simple, el caso en que los pesos del grafo son 0 o 1, el problema es NP, bueno, es NP duro, digamos, pero y en el caso, cuando lo restringimos a que el grafo sea completo, a que todas las aristas estén presentes, entonces podemos hacer una caracterización nuevamente basada en grafos, que es, bueno, de nuevamente considerar el subgrafo positivo, y si es que el subgrafo positivo es un proper circular arc, entonces, es proper circular arc, entonces va a existir el dibujo válido y es un sí solo sí. O sea, si existe un dibujo válido, podemos hacer un modelo de intersección que sea proper circular. ¿Okay? Un modelo de intersección de arc. Y en este caso no tengo okay, en este caso también hemos, en este momento, es una cosa bien, un comentario bien reciente, podemos hacer la misma construcción que hicimos para resolver el problema general en donde los pesos son arbitrarios. Podemos hacer la misma, o sea, hay que extender algunas definiciones, pero, por ejemplo, extender la definición de matriz robinsoniana a qué es lo que sería una matriz robinsoniana circular, pero en el fondo el mismo trabajo o resultados bastante similares a los que expliqué en la línea aplican acá en el caso de la circunferencia. Si uno hace la buena definición de qué es una matriz robinsoniana circular, entonces el caso general va a tener como condición necesaria que la matriz de similaridad del grafo sea una matriz robinsoniana circular, y a partir de una matriz robinsoniana circular, entonces podemos construir un poliedro que va a contener a todos los dibujos válidos de ese grafo. Okay, entonces tenemos el resultado equivalente. Otro tipo de espacios métricos que son de nuestro interés son espacios que se conocen como árboles, o sea, son árboles esencialmente, pero el nombre, alguna gente los llama real tree porque son unión de curvas. ¿Okay? Unión de curvas que no tienen un único camino entre cualquier par de puntos en esa unión de curvas. ¿Okay? Y bueno, uno se puede imaginar que es el dibujo de un árbol. No es muy... Por eso, no es muy difícil de imaginárselo, digamos. Y en realidad
lo que está escrito en la transparencia es una definición técnica, pero la intuición es bastante correcta en ese sentido. Y en este caso, nosotros también, bueno, pues, es posible hacer demostrar un resultado equivalente a los casos anteriores. Entonces, cuando tenemos los pesos 0,1 en las aristas, nosotros podemos solamente considerar el subgrafo que contiene a las aristas de peso 1. Y dependiendo de ese grafo, vamos a ver si existe o no un dibujo válido. ¿Y cuál es la condición que pedimos en este caso? Es que ese grafo, el subgrafo positivo, sea un grafo de intersección de bolas unitarias en un árbol. ¿Okay? Y en general, esto, voy a decir un par de palabras después, pero en general es súper interesante porque esa técnica uno la puede generalizar. Uno se puede preguntar, para cualquier espacio métrico, si uno puede definir el conjunto de grafos que tienen un modelo de intersección de bolas unitarias, y uno puede definir el conjunto de grafos que tienen modelo de intersección de bolas propias. ¿Okay? Y si esos dos conjuntos son iguales, entonces podemos, en ese espacio métrico podemos repetir este argumento sin problema. Entonces una pregunta válida es, ¿cuáles espacios métricos cumplen con esa condición? Bueno, ciertamente la recta real lo cumple, los real tree también lo cumplen, la circunferencia no lo cumple, pero no lo cumple por un detalle, y ese detalle no alcanza a romper el resultado, digamos. Pero, por ejemplo, el plano real no cumple esa condición, y por lo tanto, en el plano real no tenemos este mismo tipo de resultado. Okay. Déjenme hacer una recapitulación de lo que un poco lo que les he contado y cuáles son los problemas que quedan abiertos. O sea, yo entré con un poco más de detalles sobre lo que habíamos hecho en la recta. ¿Okay? Y el problema, bueno, es NP completo. Si es que los pesos en las aristas, si es que el grafo, el problema en general es NP completo, pero si nos restringimos a cuando el grafo tiene todas las aristas, entonces, si los pesos son 0,1, bueno, la respuesta a nuestro problema va a ser positiva si es que, sí, solo sí, el subgrafo positivo es un proper interval graph. Y a partir de eso podemos encontrar un dibujo válido. Y si es que los pesos son positivos, entonces vamos a necesitar la condición necesaria de que la matriz de similaridad sea una matriz robinsoniana. Y si ese es el caso, entonces podemos usar programación lineal para resolver el problema. En el caso de la circunferencia, el análisis es más o menos general, digamos, es más o menos equivalente. El problema de NP duro, en el caso general, si el grafo es completo, entonces al mirar el subgrafo positivo, podemos decidir si existe un dibujo válido o no, y la condición es que el subgrafo positivo sea un proper circular graph, y un modelo de intersección de ese tipo nos va a dar un dibujo válido. ¿Okay? Y en el caso de pesos generales, entonces la condición es que la matriz sea circular robinsoniana y si ese es el caso, entonces podemos usar programación lineal para resolver. En el caso de los real trees, no sabemos la complejidad en el caso general. Debería ser, o sea, es razonable pensar que sea NP completo, pero no, que sea un problema NP completo, pero no es tan evidente, la verdad, porque por decirlo de alguna manera, uno tiene más libertades para hacer el dibujo que en el caso de la recta real o en el caso de la circunferencia. Entonces, no...
no estoy del todo convencido que lo sea. Entonces, bueno, es un problema abierto, ¿no? Pero en el caso, lo que sí es cierto es que si los pesos de las aristas son 0,1, entonces sí tenemos la caracterización en base a modelo de intersección. Y lo que sí veo con mayor claridad es que estos resultados se pueden extender también a los real trees, a pesar de que no lo hemos hecho con todo detalle, pero intuitivamente yo sí creo que se pueden extender. Finalmente, o sea, no finalmente, pero finalmente con respecto a esta transparencia, hay dos espacios métricos que me interesaría estudiar, que no he tenido, sobre los cuales me interesaría estudiar este problema, que no he tenido tiempo para hacerlo. Uno es considerar la grilla, y ¿por qué la grilla? Porque, bueno, de alguna manera el objetivo inicial, la motivación inicial de este problema era hacer una representación de una base de datos en el plano. Y entonces la grilla es una manera razonable de ir acercándose al plano. Y considerar un plano hiperbólico. ¿Y por qué un plano hiperbólico? Porque el plano hiperbólico, de alguna manera, tiene un comportamiento bastante similar a los real trees. De hecho, uno puede ver que uno puede, digamos, hacer una representación para cualquier real tree, uno puede hacer una representación en el plano hiperbólico. Entonces, este espacio de alguna manera contiene a todos estos que están acá. Entonces digamos, sería interesante ver qué ocurre. Otro tipo de preguntas que están relacionadas con este problema son preguntas de, por ejemplo, estudiar la versión de optimización de este problema. Es decir, y no hay una sola versión de optimización. Es decir, uno puede definir distintas funciones objetivo. Una función objetivo es minimizar el número de errores. Sin embargo, uno puede querer no minimizar el número de errores, sino que minimizar el número de vértices sobre los cuales se produce el error. No sé si se acuerdan de la definición de cuál era la condición necesaria para un dibujo válido, pero esa condición dependía de dos aristas que incidían en un vértice. Entonces, de alguna manera, uno puede decir que esa condición es vértice a vértice. Entonces, uno puede querer minimizar el número total de veces que se viola esa condición, pero uno puede querer también minimizar el número de vértices para los cuales existe alguna violación de ese error. ¿Okay? Entonces, es algo así como, en el ejemplo en el ejemplo del matrimonio, es algo así como, yo puedo querer minimizar el número de errores en general, o puedo querer cargarle, hay una persona a la cual no le presto atención a ninguna de sus sugerencias, y a esa persona no me preocupo para nada de esa persona, y el resto, sin embargo, el resto están todos bien. Entonces, lo que quiero hacer es minimizar ese número de personas. Okay. Bueno, seriación circular, no entré en detalle, pero uno puede, o sea, tiene que ver con definir un poco lo que les conté, definir la matriz robinsiana circular. Uno puede querer hacer lo mismo con seriación en árboles. El problema de seriación es básicamente, dada una matriz, decidir si es una matriz robinsiana o no. Entonces, al definir las matrices una matriz robinsiana circular, seriación circular, me refiero entonces a decidir si una matriz da una matriz cuadrada simétrica, es decir, si es robinsiana circular o no. Y uno puede querer hacer seriación en árboles, que es equivalente, es decir, definir una matriz robinsiana en árbol. Sé que ese es un buen nombre, que no lo es, pero si es que me permiten llamarlo de esa manera. Y entonces, dada esa definición, entonces yo quiero decidir si una matriz cualquiera cumple con esa condición.
Y el último problema que presento como un problema abierto tiene que ver con justamente la técnica que les dije que funcionaba y que se podía extender fácilmente, pero que esta es una pregunta ya más matemática, que es hacer una caracterización de los espacios métricos para los que esa familia, la familia de grafos que podemos obtener a partir de modelos de intersección de bola unitaria y la familia de grafos que podemos obtener a partir de modelos de intersección de bolas propias, son exactamente la misma familia de grafos. Si obtenemos esa caracterización, entonces para esos espacios métricos vamos a poder resolver el problema de dibujo válido fácilmente. Y bueno, eso es lo que les quería contar hoy día. Espero que les haya parecido interesante y si tienen alguna pregunta, adelante. Muchas gracias, Christopher. Bueno, ha sido un placer tenerte como ponente y ahora vamos a dar paso a las preguntas, a ver si el público se anima. Bueno, pueden quitarse el mute y hablar o hacer la pregunta en el chat y yo te la leo. Espero que se haya entendido. Porque... A ver, hay bastantes matemáticos por la sala, digo yo que... Hola, Christopher. Bueno, yo quiero romper el hielo un poco comentándote o preguntándote que tú al principio del seminario sí que has dado pues unas indicaciones de la posible aplicabilidad de esto, ¿no? De la representación gráfica de, o una forma de visualizar datos, ¿no? ¿No tienes así nada para mostrarnos al final de cómo queda después de todo esto la diferencia o qué tipo de métrica puedes desarrollar, por ejemplo, para la comparación de dos bases de datos? O sea, algo similar a las típicas medidas estadísticas, pero desde el punto de vista del grafo, ¿no? Lamentablemente no tengo... A ver, lamentablemente por mi formación profesional, soy matemático, a mí me parecen interesantes los resultados teóricos, entonces no tengo nada, no hemos hecho ninguna aplicación y no tengo nada gráfico para mostrarles. Sin embargo, bueno, a ver, quiero decirte que desde el punto de vista matemático también tendría sentido. Es decir, tú estás queriendo de alguna forma trasladar la información de la base de datos en función de un grafo, pero luego, una vez que lo tienes, ¿qué información sacar de ahí, ¿no? Sí, déjame contarte. A ver, no tengo nada en las transparencias ahora, no tengo nada para mostrarles, pero déjame contarte lo siguiente. No lo incluí, se me pasó en realidad incluirlo, debería haberlo hecho. Con una estudiante acá, de lo que hicimos fue tratar de usar este método para tratar de hacer clustering. Este método no busca hacer clustering, ¿no? Pero nosotros lo que tratamos de hacer era, a partir de, cogimos una base de datos, en particular cogimos una base de datos de usuarios de Twitter y los representamos aplicamos este modelo, digamos, para hacer una representación de ellos. Y lo que hicimos fue, a partir de un usuario, tomamos un usuario y tomamos una vecindad de ese usuario, a partir del orden que generaba el dibujo. ¿Okay? Y entonces eso lo definíamos como un clúster asociado a eso, lo definíamos como un clúster. ¿Okay? Y entonces, lo que hicimos fue comparar eso con otros algoritmos de clustering y eran de clustering
y lo que hicimos fue comparar como qué tan similares eran efectivamente los vértices que estaban en el clúster, o qué tan correcto era el clúster que se generaba. Y bueno, era un estudio, digamos, fue un trabajo de fin de carrera, no era un estudio que hayamos publicado o nada por el estilo, pero la verdad es que da bastante buenos resultados. O sea, nosotros, bueno, obviamente la base de datos que escogimos no tenía un dibujo pálido en la recta, pero sí usamos una aproximación y la verdad es que daba buenos resultados. Los clústeres que generamos eran clústeres que sí tenían sentido, digamos. O sea, a mí me hubiese gustado que usáramos no solo el dibujo válido en la recta, sino que cosas más complejas, en particular el dibujo válido en el árbol, y hacer un clustering a partir de eso. Sin embargo, no tenemos implementados los algoritmos en el árbol todavía, así que ese es un trabajo para hacer. Bueno, Pero, es bueno que tenga futuro la investigación. Claro. Bueno, te comento una pregunta que hay por el chat, que bueno, te dan las gracias por la charla, que es muy interesante, y te dicen, ¿el problema tiene algo que ver con la seriación en arqueología? Sí, bueno, efectivamente, lo que nosotros, o sea, nosotros partimos con este problema geométrico y nos damos cuenta que efectivamente la seriación es una condición necesaria para resolver este problema geométrico. Que la seriación, el problema de seriación es esencialmente uno lo puede reducir a que uno tiene una matriz simétrica cuadrada y quiere saber si esa matriz es robinsoniana o no. Y si es robinsoniana, encontrar un orden robinsoniano. ¿Ok? Y entonces, efectivamente, nosotros en el caso de la recta, encontramos que, o sea, demostramos que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y en el caso de la circunferencia, nosotros, porque la seriación en arqueología, el problema de seriación en general es encontrar este orden, ¿no? Y han habido bastantes intentos de dar la buena definición para seriación circular. Y no ha sido muy exitoso. Y nosotros ahora estamos terminando de escribir un documento en donde vamos a proponer o proponemos una definición de una matriz robinsiana circular, que es la definición que nos acomoda a nosotros, ¿no? Pero que en donde en el fondo nos permite efectivamente resolver, nos permite decir lo equivalente a que dijimos en la recta, que es que seriación es una condición necesaria y a partir de eso entonces podemos encontrar, si es que una matriz es robinsiana circular, podemos encontrar un dibujo válido usando programación lineal. Y creemos que esa es la buena definición de seriación circular. Entonces, sí, están súper relacionados y yo creo que los dos problemas están súper relacionados y yo creo que ha habido trasvasijes de resultados en ambas direcciones. Muchas gracias. A ver, te leo. Es la misma persona que ha preguntado, dice que no puede poner el micro. Dice, Rosa tiene un trabajo sobre una técnica llamada stringing que ordena sets de datos en alta dimensión por columnas para transformarlos a datos funcionales. Preguntaba porque se parece mucho a esta técnica y es que toda la matemática que pones se me escapa un poco. No sé si eso te suena, la técnica que comenta. Bueno, no es que Rosa lo tenga, lo tiene él, el paper lo ha hecho Harold precisamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es también poner, cuando tenemos o sea, datos de alguna forma en alta dimensión, tratar de reducirlos a dimensión más pequeña o una serie o un dato funcional donde nosotros conseguimos ahí
entrar un poco en la topología y las distancias tienen más sentido, que es un Ajá. poco la idea de lo que tú estás poniendo ahí, vamos. Ajá. O sea, no, Claro, si pueden es mandarme... sí, te mandamos el paper que, bueno, Harold, ya que has abierto el melón, se lo mandas tú el paper a Christopher. Sí, Harold, te lo agradecería muchísimo que me lo mandaras. Fenomenal. Pues luego le mando también tu contacto. Ya, Si perfecto. te lo puede mandar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más de la audiencia. Y si no, pues podemos cerrar aquí por hoy. Que yo creo que no habrá nada más. Pues nada, Christopher, muchísimas gracias. Ha sido Muchísimas un gracias a placer ustedes. tenerte aquí. Gracias por hacernos un hueco en tu agenda y nada, a seguir con la investigación que tienes. Vale, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, pues hasta la próxima.